Bienvenidos de nuevo. En esta sección definiremos los llamados momentos de una variable aleatoria, que como comentaremos, constituyen un conjunto de parámetros característicos de las variables aleatorias, que usaremos para poder caracterizarlas y poder distinguir entre unas y otras. Comenzaremos definiendo el concepto de valor esperado. Para ello, a partir de una variable aleatoria x, consideremos una función g real de variable real. Hasta ahora lo que disponíamos, que hemos considerado en la sección anterior, es una variable aleatoria x tal que a cada suceso del álgebra le asigna un valor real, y también habíamos definido dos funciones para modelizar la incertidumbre de estos valores reales, la función de distribución y la función de densidad. Como hemos comentado, sea g una función real de variable real tal que a cada número real le asigna otro número real. Por ejemplo, al subconjunto B del primer espacio R le asignaríamos mediante la función g un nuevo subconjunto de R, C. En este sentido, la composición de funciones x y g es o constituye una nueva variable aleatoria, puesto que a cada suceso del álgebra es capaz de asignarle de nuevo un valor real, y además tenemos garantizada la existencia de la imagen inversa de la composición de entre g y x, puesto que g es una función real de variable real y x es variable aleatoria, por tanto existe la imagen inversa. Llegados a este punto, cabe preguntarse por cómo modelizar los valores obtenidos como nuevos de R. En este caso, deberíamos de definir también dos funciones, de nuevo de R en 0, 1, que modelicen esta incertidumbre. Pero si nos damos cuenta, en la función g definida no hay incertidumbre asociada ninguna, es decir, g es una función determinista y por tanto no introduce perturbación aleatoria o incertidumbre para los números obtenidos, lo que quiere decir que la incertidumbre de estos nuevos números reales coincide exactamente con la de los primeros. Se define entonces el valor esperado de la nueva variable aleatoria g compuesto con x como e de g de x, o valor esperado de g de x, como la suma de los valores obtenidos mediante la función g minúscula por su densidad de probabilidad, que como hemos comentado es la misma que la de la variable x, en el caso discreto, y en el caso continuo exactamente igual. Ese valor esperado de la variable g compuesto con x sería la suma infinita de los puntos de g por su densidad de probabilidad, es decir, la integral entre menos infinito y más infinito de g de x por f de x diferencial de x. Para poder realizar estas operaciones necesitamos admitir una serie de supuestos matemáticos que no son más que decir que tanto la suma como la integral son absolutamente convergentes y por tanto podríamos calcular este valor esperado. Si la función g anterior es la identidad, a e de x se le denomina esperanza matemática o simplemente esperanza de una variable aleatoria x, siendo habitual notarla por la letra griega mu. Dos propiedades muy utilizadas serían las siguientes. La esperanza, también denominado operador esperanza, de una constante coincide con esa constante, y la esperanza de una combinación lineal de esta variable aleatoria x es la combinación lineal de las esperanzas, es decir, la esperanza de a más bx coincide con a más b por la esperanza de x, propiedades que serían muy fáciles demostrables dada la linealidad tanto del operador integral como del operador sumatorio. Llegados a este punto, ya estamos en disposición de poder definir a lo que se denominan momentos. En primer lugar, se denomina momento de orden k respecto del parámetro c como la esperanza de la variable x menos c elevado a k.
Si el parámetro C es el 0, se hablarían de momentos respecto del origen. Alfa sub k como la esperanza de x elevado a k. Si el parámetro c coincide con la media de la variable, hablaríamos entonces de momentos centrales. Se correspondrían con la esperanza de x menos su media elevado a k. Se denomina media de una variable aleatoria y se suele notar con la letra mu, como comentado anteriormente, al momento alfa 1, es decir, el momento respecto del origen de orden 1. Por tanto, la media se definirá, para el caso discreto, como la suma de todos los valores x sub i por su densidad de probabilidad para los puntos del espacio muestral y, en el caso continuo, de manera análoga, una suma infinita, integral entre menos infinito y más infinito, de todos los valores x por su función de densidad f de x de dx. Es una medida de las llamadas centralización. En sentido físico, se diría que los valores del espacio muestral x girarían alrededor de esa medida de centralización, alrededor de su media. En general, la media de una variable no tiene por qué existir, dado que, como sabemos, no todo se puede integrar ni todo se puede sumar. Se denomina varianza de una variable aleatoria como el momento respecto de la media de orden 2, es decir, la esperanza de x menos su media al cuadrado. Su fórmula de cálculo, en el caso de disponer de una variable discreta, pues sería la suma de todos los valores menos su media al cuadrado por su densidad de probabilidad f de x sub i, y en el caso continuo, pues sustituiríamos la suma por la integral. Es una medida de dispersión y nos mide la dispersión de los valores numéricos alrededor de un valor de centralización que en este caso sería la media. La raíz cuadrada de la varianza se denomina desviación típica y tiene como ventaja sobre la primera que viene expresado en las mismas unidades que la variable aleatoria y por tanto se interpretaría de forma más sencilla. Como propiedades del operador varianza, podríamos decir que una fórmula alternativa para obtener el valor de la varianza se debe al teorema de Koenig, que nos dice que la varianza de una variable aleatoria se puede obtener como el momento respecto del origen de orden 2 menos el momento respecto del origen de orden 1 al cuadrado, es decir, la media al cuadrado. Esta fórmula de cálculo de la varianza es operativamente más eficiente, dado que se realizarían menos operaciones para llegar a el valor final. En este caso, el operador varianza no es lineal, es decir, si pusiéramos una variable y como combinación lineal de x, siendo x una variable aleatoria con media mu sub x y varianza sigma cuadrado sub x, la varianza de la nueva variable y se correspondería con el valor b cuadrado por la varianza de x. Demostrar esta propiedad también es una tarea sencilla. Denominamos coeficiente de variación al cociente entre la desviación típica y la media de una variable aleatoria. Y es una medida de dispersión adimensional. Por tanto, permite comparar dispersiones entre variables aleatorias. Suele también expresarse en valores de tantos por ciento. Es un coeficiente bastante usado para comparar dispersiones entre variables distintas y sería el único coeficiente disponible. Y por último, para terminar este tema, hablaríamos de la llamada desigualdad de Chebyshev, que afirma que los valores de la variable x van a estar entre la media más menos k veces la desviación típica con una probabilidad que es siempre mayor o igual que 1 menos 1 partido k cuadrado. Esta sería la denominada cota de Chebyshev. Otras formulaciones equivalentes son las que aparecen en la diapositiva. En definitiva, este teorema lo que nos está afirmando es que la mayoría de los puntos
de la variable aleatoria van a estar alrededor de la media, más o menos que a veces la desviación típica. Veamos algunos ejemplos sencillos de cálculo de estos principales momentos para el ejemplo en primer lugar que estuvimos comentando en la sección anterior del lanzamiento de una moneda 3 veces. Obtuvimos la distribución de probabilidad como una tabla que se presenta en la transparencia, donde disponemos de los valores de la variable y sus probabilidades. Calcular la media o momento respecto del origen de orden 1, es decir, la esperanza de la variable, es tanto como sumar todos los valores de la variable por su probabilidad y por tanto sería valor primero 0 por su probabilidad 1/8, valor segundo 1 por su probabilidad 3/8, más valor tercero 2 por su probabilidad 3/8 y así sucesivamente. El valor de la media en este caso sería 3 medios. Para calcular la varianza utilizaremos el teorema de Koenig, donde alfa 2 pues se define como la esperanza de la variable x al cuadrado y por tanto será multiplicar cada valor al cuadrado de la variable por su respectiva probabilidad. En este sentido tendríamos 0 al cuadrado por 1/8 más 1 al cuadrado por 3/8, así sucesivamente, y obtendríamos el valor 3. Por tanto, la varianza sería alfa 2, 3 menos alfa 1 al cuadrado, 3 medios al cuadrado, 3 cuartos. Y por último, el coeficiente de variación, simplemente dividiríamos el valor de la desviación típica entre la media y tendríamos un 57.73% de dispersión, es decir, una dispersión bastante alta. En este otro caso, supongamos que tenemos una variable x de tipo continuo con función de densidad, la que aquí aparece. Determinar el valor de la desviación típica sería también una tarea sencilla. Para ello necesitamos primero obtener el valor de la media. La media, la esperanza de x, en este caso sería la integral de x f de x, puesto que solamente está definida con valores distintos de 0 en el intervalo 0, 1, se correspondería con la integral entre 0 y 1 de x por 2x, cuyo valor es 2/3. La varianza podemos utilizar o bien la definición como la esperanza de x menos la variable al cuadrado, es decir, la integral entre menos infinito y más infinito de x menos su media al cuadrado por su densidad de probabilidad. Bastará con realizar esas operaciones, calcular la integral y obtendremos el valor 1 partido por 18, pero si utilizáramos el teorema de Koenig llegaríamos a expresiones más sencillas de cálculo. Alfa 2 sería la esperanza de x cuadrado, por tanto la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por su función de densidad, en este caso tendríamos el valor 1 medio. Ya disponemos anteriormente de alfa 1, por tanto la varianza sería 1 medio menos 2/3 al cuadrado, como no podría ser de otra forma, 1 partido de 18. El valor de la desviación típica sería su raíz cuadrada y el coeficiente de variación sería la desviación típica partido por la media, 0,3535. Tendríamos un 35% de dispersión en los valores de esta variable.